Estás al aire. Hola a todos, bienvenidos a este taller de presupuesto, este taller donde vamos a tener algunos tips sobre formulación de proyectos, en particular dentro de todo este ciclo de talleres, específicamente en esta oportunidad lo que es presupuesto. Mi nombre es Jorge Rivero, de Innova Chile de Corfo, me acompaña Mariana Delgado. ¿Por qué me acompaña Mariana? Porque ella es ingeniero civil químico, ella es magíster en bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en gestión de innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene 5 años de experiencia en I+D en alimentos, adicionalmente 6 años de experiencia en evaluación de proyectos de innovación. Se ríe Mariana. 6 años de ejecutiva de Corfo, conoce muy bien los centros de extensionismo, ha liderado todo este análisis de cómo ustedes postulan sus proyectos a Corfo, ha logrado identificar todos los problemas que hay en pertinencia, en evaluación, y adicionalmente ha liderado todo lo que es la incorporación de empresas de mujeres a proyectos de innovación. Y eso se ha notado en las cifras que se han visto incrementado el número en el último tiempo. Yo les voy a compartir mi escritorio para que ustedes puedan... A ver, vamos a partir de acá. Bueno, aquí ya están nuestros nombres, Mariana Delgado y Jorge Riveros. Y antes de partir, algunas reglas básicas, que creo que es súper importante. Primero que sepan que esta charla se está grabando, ¿ya? Así que no se preocupen ahí que en algún momento la van a recibir esta grabación. Las preguntas, por favor, todas por el chat, ¿ya? Vamos a responder esas preguntas al final de la presentación y si eventualmente alguna quedara pendiente, la vamos a responder a través del correo innovación@corfo.cl. También les vamos a pedir que nos ayuden a mejorar estas presentaciones respondiendo una encuesta que ustedes van a tener disponible en el chat para que además puedan recibir esta presentación y la grabación a quienes respondan la encuesta. Y finalmente, una cuestión que parece obvia pero que hay que decirla, a respetarnos entre todos. En Corfo respetamos la diversidad, así que todos ustedes son bienvenidos a esta actividad. La diversidad fomenta la creatividad y es pilar fundamental para la innovación. Imagínense, fuéramos todos iguales, ¿no? Prácticamente no habría innovación, pues estaríamos haciendo todo lo mismo desde siempre. Bueno, entonces vamos a partir como les comenté. Mariana, que tiene amplio conocimiento en estos temas, nos va a dar todos los tips necesarios para que ustedes puedan tener una postulación lo más efectivamente posible. Ojalá se puedan adjudicar los proyectos siguiendo estas reglas básicas y estos tips que les vamos a dar. Y sin más presentación, dejo a Mariana para que les vaya contando sobre estos ciclos de talleres de formulación de proyectos. Adelante, Mariana. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jorge, por esa linda introducción. Jorge es colega de la gerencia, Jorge es ingeniero agrónomo, tiene un máster en economía también de la Universidad Católica y tiene 14 años en la Corfo, por lo tanto tiene muchos años de experiencia revisando y viendo proyectos. Así que por eso juntos los dos vamos hoy a contarles esos tips, esas claves, esos truquitos para que el presupuesto quede bien. Contarles que esto es un ciclo de talleres que nosotros diseñamos justamente entendiendo en qué estaban fallando los proyectos. Nos dimos cuenta de que habían debilidades cuando cuantificaban el problema, habían debilidades cuando definían su modelo de negocio, habían problemas en la coherencia y habían problemas en el presupuesto. Les cuento que, les adelanto ya un poquito de información. El presupuesto es la razón por la cual cerca del 40-45% de los proyectos se declaran no admisibles. Entonces, por eso nosotros tomamos la decisión de hacer este taller específicamente pensado en presupuestos. Ahora, Jorge, la siguiente, por favor.
Vamos a estar hablando sobre tips, sobre cosas que son básicas, sobre conceptos básicos y después vamos a mostrarles un ejemplo. Jorge se va a hacer cargo de mostrar el ejemplo. Siguiente, por favor. Las bases. ¿Cuáles son las bases para preparar un buen presupuesto? Siguiente, por favor. Lo primero y súper fundamental es que hay que prepararse. ¿Okay? Hay que tener clarísimo qué es lo que queremos lograr con cada una de nuestras iniciativas. Vimos en la mañana que van a haber distintos instrumentos que están abiertos. Hay 3 instrumentos que están abiertos. Cada instrumento tiene objetivos distintos. Por lo tanto, ustedes tienen que tener muy claro qué es lo que quieren lograr y entender el instrumento al cual van a postular. Para ello hay que leerse las bases técnicas. Toda la información que rige, por así decirlo, el instrumento está ahí referido y es súper importante que lo conozcan. Siguiente. Ahora hay ciertos puntos claves y la verdad es que son puntos que nosotros nos hemos dado cuenta de que son aquellos donde la mayoría de los proyectos como de alguna manera presentan ciertas debilidades. Lo primero es que hay que tener un objetivo bien claro. ¿Okay? No podemos tratar de abarcarlo todo, tampoco el objetivo puede ser tan chiquitito que no haya cierta ambición. Lo segundo es que hay que tener un problema. Recuérdense que toda innovación se origina en un problema que es relevante para alguien. Y ese problema, el tamaño de ese problema tiene que cuantificarse adecuadamente en términos de quién está afectado por este problema y cuál es el efecto que ocasiona en términos monetarios y no monetarios tener este problema. Lo otro que hay que tener en cuenta es que tienes que tener una propuesta de solución, ¿ok? Para ese problema y que agregue valor, definitivamente. Y como ya sabemos, la innovación se hace para generar valor y para poder capturar parte de ese valor. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuál va a ser el mecanismo de ingresos que se va a generar a partir de la resolución de este problema. Actividades claves y presupuesto coherente. Y lo pongo en negrilla, lo ponemos en negrilla porque vamos a estar hablando de lo que es un presupuesto coherente. Antes de hablarles de lo que es un presupuesto coherente, les quiero comentar muy resumidamente las principales debilidades siguiente, porfa, las principales debilidades que vemos en los proyectos, para que vean que tienen bastante relación con lo que les acabo de mencionar. Lo primero es que por lo general hay debilidades cuantificando la problemática. Y no solamente, bueno, identificarla, por lo general sí logran identificar problemáticas que son relevantes, pero el mayor problema es en cuantificar. Ya les comenté que es importante que digan quiénes se ven afectados, cuál es ese N de personas, empresas, etcétera, que se ven afectados y qué genera esto en cada uno de ellos. Pierden productividad, pierden ingresos, dejan de percibir ciertos beneficios, eso es el tipo de cosas. Lo otro importante es que tiene que tener un grado de novedad. Le vamos a estar preguntando cuáles son esas adicionalidades que hay en relación a las soluciones que ya hoy existen y que resuelven ese problema, porque siempre el problema se está solucionando de alguna manera, así sea a mano. Lo siguiente es que obviamente hay que tener muy claro cuál es ese modelo de negocio, cuál es esa forma que yo voy a tener para generar ingresos a partir de esto. Recuérdense que innovamos porque innovar es una forma de generar valor y aquí lo importante es que nos digan cómo van a capturar valor, cómo van a convertir eso en ingresos. Otra cosa que vemos también que falla bastante es la claridad y la coherencia de las postulaciones. Y por eso tenemos justamente un taller sobre formulaciones para que haya coherencia entre el objetivo, los objetivos específicos, los resultados, los indicadores, que también es parte bien importante. Y por supuesto hemos visto también muy frecuentemente, de hecho el 70% de las postulaciones tienen debilidades en este punto, planes de trabajo y presupuestos poco coherentes con todo lo anterior que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es un presupuesto coherente? Lo mencioné varias veces. Aquí lo importante es que todos los elementos de la propuesta, hablamos sobre el problema, la solución, el modelo de negocio, etcétera, las actividades, y el presupuesto tienen que tener una clara relación entre sí.
El presupuesto existe definitivamente, bueno, porque hay actividades que hay que realizar y esas actividades están asociadas a objetivos específicos y esos objetivos específicos responden a una meta mayor que es el objetivo general. Entonces eso es lo que tienen que tener muy en cuenta y no perder de vista. Yo acá les coloqué una pequeña tablita que ustedes pueden hacer de ejercicio cuando están empezando a formular su proyecto. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Miro, lo pueden hacer en Mural, en la herramienta que ustedes decidan, pero les permite ver coherencia. Plantéense su objetivo general, plantéense al menos 2 o 3 objetivos específicos, planteen los resultados que esperan tener, digan cuáles son las actividades que están asociadas a cada uno de esos objetivos, cómo los van a medir y finalmente cuál es el presupuesto que le van a asignar. Yo creo que esta es una tarea que muchas veces pasamos por alto, pero es súper importante en términos de coherencia. ¿Qué nos pasa a veces? Y ya lo vamos a hablar un poco cuando hablemos de un mal presupuesto, es que, digamos, los objetivos apuntan hacia un lado, pero cuando vemos los presupuestos están totalmente desalineados y apuntan a una dirección completamente distinta. Por ejemplo, me dicen, voy a pasar de un prototipo de baja resolución a un prototipo funcional, pero el presupuesto está simplemente financiando arriendo de oficinas. Una cosa que cuando tú lo miras, wow, aquí no pareciera haber coherencia. Ahora, presupuesto coherente, que se los pongo de una manera gráfica, hay un problema, esa problemática, oportunidad, como ustedes lo llamen, es un dolor, es algo que está ahí latente, que no está resuelto, y genera un objetivo general, que es como mi meta, es con lo que yo me planteo. A partir de esto hay desafíos, hay cosas que están pendientes por resolver, yo planteo los objetivos específicos y actividades asociadas, y finalmente tenemos el presupuesto que me permite a mí financiar esas actividades. Siguiente, por favor. Conceptos claves. Nosotros, ya Jorge se los mencionó, al final de la encuesta, al final de la presentación les vamos a enviar una encuesta. Y en esa encuesta ustedes nos dan feedback sobre qué cosas están bien, qué cosas debemos mejorar. Y una de las cosas que nos comentaron que debíamos mejorar en estas presentaciones era pasar, como que asumíamos que muchas cosas ya se sabían. Entonces nosotros acá vamos a hacer el ejercicio de contarle de conceptos claves que nosotros consideramos que son básicos y que hay que manejar para poder elaborar un buen presupuesto. Siguiente, por favor. Vamos a estar hablando sobre qué es un presupuesto. Es el plan de inversión, de recursos financieros y valorizados que te permiten, como ya les mencioné, lograr los objetivos específicos que se definieron en un plazo definido y definitivamente se expresa en términos monetarios, en el caso de ustedes en pesos chilenos. Siguiente, por favor. Hay una cosa que se mencionan en las bases técnicas que son los aportes. Hay aportes de dos tipos. Yo me acuerdo la primera vez que yo postulé a un fondo público, fue hace unos 9, 10 años acá en Chile, y para mí fue como, ya, pero ¿de qué me están hablando? Tuve que meterme en Google, no sabía. Esto es algo que es importante que lo conozcan, es fundamental. Los aportes pecuniarios son aportes frescos, ¿ok? Son aquellos que ocurren porque existe el proyecto y se generan como, por ejemplo, cuando tú contratas a un nuevo profesional para hacerte cargo de actividades de ese proyecto. La compra de un insumo para alguna actividad particular de este proyecto. Como dice acá, es aquel, y esto es lo que dice literalmente las bases, es aquel que tiene su causa en la ejecución del proyecto, es decir, ocurre porque existe el proyecto y de no haberse iniciado el proyecto, no hubieses incurrido en este gasto. Eso es lo que es el aporte pecuniario. Ahora, siguiente, ¿qué es el aporte? El contrario, el aporte valorizado. Básicamente, acá es todo aquello que no es aporte fresco, sino cosas que tú ya tenías de antes. Por ejemplo, a las personas que ya trabajaban contigo, como ellos reciben un sueldo, parte de lo que ellos dedican al proyecto, se puede decir que es un aporte que están haciendo ustedes, pero esto eran personas que ya trabajaban con ustedes. Entonces, como ya trabajaban con ustedes, es lo que nosotros vamos a considerar aportes valorizados. Por ejemplo, infraestructura que ya tenían. Como es una infraestructura que ya tenían, ustedes podrían valorizar el uso de esa infraestructura. ¿Ok? Entonces, son cosas que ya tenían ustedes antes del proyecto y que podrían poner a disposición del proyecto. Ahora, ¿cuáles son las cuentas financiables que tenemos en
en Innova. Ojo porque cada instrumento tiene variaciones acá. Yo les voy a hablar en términos generales y después ustedes tienen que revisar bien qué es lo que les permite el instrumento al cual están postulando. La primera cuenta financiable es la de recursos humanos. Siguiente, por favor. Y esa es la cuenta donde van a ir cargados todos aquellos profesionales, ¿ok?, que van a tener dedicación y que van a tener influencia en la ejecución de las actividades del proyecto y van a estar directamente vinculados con el proyecto. Puede ser una modalidad de contrato a remuneraciones, puede ser bajo la modalidad de honorarios, ustedes lo definen, eso es una relación entre ustedes y el profesional o la profesional. Todos tienen que estar muy bien justificados técnicamente, ya vamos a ver un ejemplo, y deben especificar cuánto se van a dedicar en horas. Siguiente. La siguiente cuenta, esta es una de las más amplias, es la de gastos de operación. Son aquellos gastos directos asociados a la ejecución del proyecto. Y ahí los ejemplos son bien variados, pueden ser materiales, pueden ser insumos, puedes arrendar espacios, puedes necesitar, qué sé yo, un ítem para poder trasladarte, un arriendo de vehículos, si es sumamente necesario. Todo esto tiene que estar súper bien justificado técnicamente. Puedes comprar pasajes si es que así lo requieres. Puedes acá financiar el costo de las garantías. Recuerden que todos los proyectos Corfo, y ahí Jorge seguro nos da una clase magistral, tienen que tener una garantía de respaldo, 2 garantías de respaldo de hecho. Y aquí pueden externalizar actividades, qué sé yo, algunas mediciones en algún laboratorio, etc. Siguiente. Los gastos de inversión. Ojo que no todos los instrumentos permiten esta cuenta. El único ahora que tenemos que vamos a abrir hoy y que permite esta cuenta es Crea y Valida. Y aquí se pueden hacer adquisiciones de bienes de capital, otros bienes de activo fijo, pero recuerden que nosotros no le vamos a financiar todo el activo, solamente vamos a financiar aquello que está relacionado con el uso que le van a dar durante la ejecución del proyecto. Y para hacer ese cálculo vamos a basarnos en la tabla de vida útil normal del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, solo lo que hay que recordar aquí es que no vamos a financiar todo, sino solo aquello que esté usándose durante el periodo de ejecución del proyecto. La última cuenta es la de gastos de administración y estos son los gastos indirectos que están asociados al proyecto porque, bueno, tenemos que pagar luz, agua, gas, internet, telefonía móvil, etcétera. Personal administrativo de apoyo si es que se necesita, y estos son el tipo de gastos que por lo general van financiados en este punto. Ahora hablemos así en sencillo, claro, preciso, un buen presupuesto versus un no tan buen presupuesto, lo quisimos llamar así. Aquí vuelvo a reiterar que el presupuesto existe porque nos planteamos un objetivo que tiene una serie de actividades. Recuérdense que estoy siendo súper enfática en el tema de la coherencia. Entonces, como existe ese objetivo, tengo ciertas actividades que tengo que financiar porque tengo que incurrir en recursos humanos que van a realizar estas actividades, tengo que incurrir en gastos directos como arriendos, fungibles, materiales, etcétera. Puede ser que necesite gastos de administración, o sea, gastos indirectos, luz, agua, internet, etc. Y hay algunos instrumentos que me permiten financiar gastos de inversión. Ojo, lo vuelvo a mencionar, el 45% de los proyectos de la gerencia, afortunadamente esto ha ido mejorando, ¿no es cierto? En algún momento fueron muchísimos más los proyectos que quedaban no admisibles por temas de presupuesto. ¿Qué pasa? Que cuando tú quedas no admisible, ¿y qué quiere decir no admisible? Bueno, que simplemente pides más de lo que Corfo te puede entregar o no respetas los topes que tiene Corfo para estos ítems. No tienes, si te sucede eso, lo que pasa es que no pasas a la etapa de evaluación. Y si no pasas a la etapa de evaluación, pierdes una oportunidad importante de recibir feedback sobre tu proyecto. Entonces, ¿cómo es un buen presupuesto? Ya de alguna manera se lo fui diciendo. Hay que respetar los topes máximos de subsidio. ¿Dónde está eso? Eso están las bases técnicas de cada instrumento. Nosotros hoy tuvimos un webinar donde conversamos un poco sobre los instrumentos que van a estar abiertos a partir de hoy. Abre a las 5 de la tarde.
Entonces hay que revisar. Si estamos mirando un súmate, no podemos pedir más de 10 millones. Si estamos viendo un CREA y valida, no podemos pedir más de 30 millones a la Corfo. Un buen presupuesto respeta el tope máximo por etapas. Hay instrumentos como el CREA y valida que tiene 2 etapas, etapa CREA, etapa valida, y cada etapa puede presupuestar máximo 15 millones. Si piden 15 millones y un peso, queda no admisible. Hay que respetar los porcentajes máximos de financiamiento que tiene Corfo para algunas cuentas, como la cuenta de inversión y la cuenta de administración, porque si pides un poquito más del porcentaje que permite Corfo, quedas no admisible. ¿Ok? Hay una cosa que quiero comentarles, las empresas lideradas por mujeres tienen un beneficio. ¿Okay? Y el beneficio es que Corfo pone un poco más, la empresa liderada por mujer pone un poco menos. No obstante, este beneficio se hace real cuando el proyecto es adjudicado, cuando te dicen sí, te ganaste el proyecto. Cuando ustedes postulan, si acá hay empresas lideradas por mujeres, postulen como si el beneficio no existiese. Postulen tal cual con los montos máximos que señala el instrumento y después, si se ganan el proyecto, Corfo les va a decir, oye, felicitaciones, te ganaste el proyecto y nosotros vamos a poner más, nosotros Corfo, y ustedes tienen que colocar menos. Pero postulen sin el beneficio. Un buen presupuesto también describe con profundidad y con un muy buen nivel de detalle cada uno de los ítems a financiar. Hay veces que hay postulaciones muy robustas que la verdad tú dices, wow, sí, es bastante coherente entre ellas, pero cuando ves el presupuesto, los ítems no tienen descripción. Entonces nosotros no podemos asumir, ¿ok?, cosas que no están ahí escritas. Entonces tienen que describir. Si yo voy a contratar a un profesional, ¿por qué ese profesional está ahí? ¿Por qué es el idóneo para realizar la tarea que tiene encargada? Si voy a comprar un material o algún fungible, decir por qué, para qué lo necesito, en qué parte del proyecto lo voy a usar, ser lo más específico posible. Y lo otro importante es tener valores ajustados a precio de mercado. También esto es parte importante de lo que se va a estar revisando. Siguiente, por favor. Un no tan buen presupuesto o un mal presupuesto, bueno, no cumple todas las anteriores que ya mencionamos, no respeta el tope máximo, no respeta el tope por etapa, no respeta el porcentaje máximo que se puede financiar para cuentas de inversión o de administración. Si es empresa liderada por mujer, postula considerando el beneficio, lo cual no es correcto, no me voy a cansar de decirlo, no es correcto. Y tienen descripciones muy débiles o no tienen descripciones de frente de por qué ese ítem está ahí. Creo que con esto, digamos, esta base, ya tienen información suficiente y ahora Jorge nos va a ayudar con un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo que él nos va a ir mostrando cómo se llena, el nivel de detalle. Jorge, avísame cuando estés listo. Y aquí está Jorge. Sí, aquí estoy y voy a proyectar. Estoy con retorno. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, súper. Y miren, yo les voy a presentar este corresponde a un presupuesto de la línea CREA y Valida. ¿Por qué usé CREA y Valida en particular? Por lo que dijo Mariana hace un rato. CREA y Valida es la línea que tiene prácticamente todas las cuentas financiables del tipo de proyectos que postulan a Innova Chile. Tiene la cuenta recursos humanos, tiene lo que es gastos de operaciones, gasto de administración y gasto de inversión. Ahora, voy a partir con este resumen y les voy a mostrar un poco lo que decía Mariana. Aquí está el monto en esta columna. Lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo vean. Ahí. Y lo voy a subir un poquito también. Ahí. Tenemos el monto solicitado a Innova Chile. Y si ustedes se fijan, esta es la línea CREA y Valida.
donde el monto máximo son 30 millones. En este caso en particular la empresa postuló 29.795.301. Cumple con el monto máximo y adicionalmente los porcentajes, el porcentaje de subsidio respecto al costo total del proyecto está dentro del 70% que corresponde a una empresa micro y pequeña. En el caso particular de este proyecto es una empresa pequeña. Pero hay que chequear otros puntos adicionales. Lo que decía Mariana, hay que cumplir el presupuesto por etapa. Por ejemplo, aquí este proyecto en particular, para la etapa 1, que es la etapa CREA, donde se desarrolla el prototipo, solicitó 15 millones de pesos. Y el subsidio para la etapa 2 fue un poquito más bajo, 14.795.301. Tú puedes pedir menos, pero no sobrepasar los montos, sino queda fuera por un asunto de admisibilidad del proyecto, porque no cumple con lo establecido en las bases. Aquí vemos además los aportes, aquí tenemos un beneficiario que viene acompañado de un asociado que es opcional, ¿ya? Y entre ambos cumplen el porcentaje de cofinanciamiento de los participantes, donde el aporte valorado al beneficiario es 2.024.883 y el asociado, el monto que se indica ahí, 864.000 pesos. Ahora, es importante que cada uno, bueno, aquí los nombres no corresponden a los nombres reales, el proyecto, este presupuesto corresponde a un presupuesto real, pero obviamente hay que tener la confidencialidad del caso, pero es un buen ejemplo que ustedes pueden mostrar, donde se describe claramente a cada uno de los profesionales las funciones, el tiempo que le van a dedicar al proyecto, el número de meses, que de 6 meses, que es el máximo por etapa. Aquí se está presupuestando la etapa 1, y en definitiva los totales que aporta la empresa, que en este caso es valorado, ¿se fijan? Y es importante que se vayan describiendo las actividades y funciones que cumple cada uno de los profesionales para ambas etapas. Aquí está la etapa 2, que es válida, donde se centran de alguna manera en un nuevo modelo de negocio. Y en definitiva el recurso humano está bien descrito. Lo mismo para ambas etapas, tanto la etapa de CREA, que es el prototipo, como la etapa de valía, también están descritos muy bien cada una de las actividades, dentro de las cuales también está la boleta de garantía y el costo asociado a esa boleta, los insumos y materiales requeridos, los test que ellos van a realizar, análisis del producto, en este caso un jugo con nutracéutico, que obviamente también está modificado el objetivo para efecto simplemente de mostrarle a ustedes. En términos de gastos de administración, en este caso en particular la empresa no asoció gastos de administración ligados al proyecto. Eventualmente lo podría haber hecho en hasta un 10% del subsidio. Respecto a gastos de inversión, aquí se necesita un congelador, una nevera de ciertas características, y si ustedes se fijan, el precio, el costo unitario de esta unidad de activo fijo es de 500.000 pesos, pero el monto asociado como aporte INOA al proyecto es solamente de 1/3, porque de acuerdo a la tabla de vida útil normal del Servicio de Impuestos Internos es solamente 1/3. Entonces este proyecto en particular, y solamente tiene activos fijos para la ejecución del proyecto en la etapa 1, claro, en la etapa 1 de CREA, solamente asigna 1/3 del presupuesto. Y finalmente, que es muy importante, el plan de trabajo y el presupuesto por actividades, que aquí nosotros tenemos el plan de trabajo todo debidamente valorado, pero que parte en realidad desde los desafíos tecnológicos. Aquí la empresa define claramente cuáles son los desafíos tecnológicos que va a enfrentar, y si se fijan son 5 desafíos, ¿ya? Que están claramente definidos, son muy claros, muy específicos, con bastante detalle, como decía Mariana, para efectos de que la evaluación sea lo más clara y precisa posible.
¿ya? De manera que al momento de evaluar exista una claridad respecto a lo que va a ejecutar el proyecto. Estos son los desafíos que tiene el proyecto, es decir, dónde podría fallar, dónde podría cometer errores, etc. Y en función de estos objetivos se desarrolla el plan de actividades que tiene que coincidir en términos de monto con el costo total del proyecto. Si ustedes se fijan, el costo total de este proyecto es 21 millones en la etapa 2, 21 millones y fracciones en la etapa 1. Y aquí, si ustedes se fijan además, cada una de las actividades que se están ejecutando acá, que las actividades son aproximadamente 1, 2, 3, 5, 8 actividades en la etapa 1 y 4 actividades en la etapa 2. Y todas, de alguna manera, están ligadas a un objetivo, a un desafío tecnológico. Es decir, ¿cuál es la gracia de los desafíos tecnológicos? Que ustedes pueden posteriormente vincular esa actividad a un desafío específico. Y por otra parte, como se ha dicho en los otros talleres de formulación, además ustedes deben incorporar actividades ligadas a los objetivos específicos de la línea. Es decir, ustedes van a tener actividades que van a estar vinculadas a los desafíos tecnológicos implícitos de su proyecto y adicionalmente actividades vinculadas a los objetivos específicos de la línea. Y en función de eso tenemos, como les decía, el desafío tecnológico, el plan de actividades y que en definitiva tiene que cumplir y tiene que ser coincidente con el costo total del proyecto de acuerdo al resumen de actividades. Quise mostrarle este presupuesto de la línea Crea y Valida, las otras líneas Consolida y Expande y Súmate a Innovar son un poquito más sencillos, de manera tal que si ustedes tienen dudas o consultas, igual nos pueden estar preguntando al correo de innovación corfo.cl. Si gustan, Mariana, Perfecto. podemos ver quizás algunas preguntas que pudieran haber. Sí, buenísimo, hay bastantes preguntas. Mira, lo primero que preguntan muchísimo, hay bastantes preguntas, estoy publicándolas, es que si este presupuesto se lo podemos hacer llegar. Yo tendería a pensar que no, este es un presupuesto que nosotros elaboramos para fines como explicativos y la verdad es que nos ha pasado en ocasiones anteriores que cuando se ha compartido presupuestos o ejemplos de presupuesto, la gente copia y pega lo mismo. Y la verdad es que ustedes tienen que hacer un ejercicio propio por ver cuál es el ítem más pertinente. Ya hablamos de que aquí hay un tema de coherencia súper importante. Entonces, no vamos a compartir este Excel. La presentación sí la van a tener la grabación también, pero el Excel tiendo a pensar que no lo vamos a compartir. Esa es una de las primeras preguntas. Ahora te voy a, Jorge, a leer algunas otras. ¿Sí? Dice, a ver, en las bases técnicas de un instrumento, el cofinanciamiento depende del tamaño de la empresa. Por ejemplo, a veces Corfo pone el 70% y la beneficiaria el 30%. En el momento de hacer el presupuesto, ¿pudieran variar estos porcentajes? Por ejemplo, Corfo 60% y la beneficiaria 40%. A ver, fundamentalmente los porcentajes de cofinanciamiento son los máximos, ¿ya? Son los máximos. Por ejemplo, voy a poner el caso de Súmate a Innovar. Nosotros, en el caso de una micro o pequeña empresa, podemos financiar hasta 10 millones y podría eventualmente, dado que cofinanciamiento de un 80%, la empresa colocar 2.500.000, ¿cierto? Y quedamos en 12.500.000 como costo total del proyecto. Eventualmente, la empresa pudiera poner un financiamiento mayor, ¿ya? Pero nunca pasarse del 80%. Son los topes máximos. Igual puede ser menos, o sea, Corfo podría poner menos y la beneficiaria más. Lo que sí es que no pueden pedir nunca más
del porcentaje tope. Esos son los topes, pueden pedir menos, sí. Exactamente. Veamos otra pregunta. Acá tengo bastantes preguntas. Vamos a ir revisándolas. Dice, en el formulario de presupuesto siempre hay una columna de aporte no pecuniario. ¿Cómo se puede saber si el instrumento permite o no este aporte? ¿Cómo funciona? Mariana, disculpa, eso está establecido por base y en este caso en particular de este llamado 3, lo considera la línea Crea y Valida y Consolida y Expande y es valorizado solamente para recursos humanos. Tienen que leer muy bien las bases, como les dijimos al principio. Al final hay un recuadro con todos los requisitos que tienen que cumplir, pero en definitiva, en este concurso, para esas dos líneas, solamente aporte valorizado en recursos humanos. Perfecto. Una empresa liderada por mujer es una en que la empresa, más del 50% de su participación está en manos de una mujer. Sí, hay dos formas. Hay dos formas de considerarlo. Mariana, hasta esa condición, pero también lean la resolución 481. ¿Por qué? Porque también pudiera ser que las mujeres participantes de la empresa pudieran no tener más del 50%, pero que la administración esté en manos de una mujer. Así que, ojo, lean la resolución 481. Para las empresas donde más del 50% de la propiedad es de mujeres, sí. Pero también hay otras condiciones que pudieran ser consideradas empresas de mujer. Sí, la otra condición es que tengan entre el 30 y el 50% de la propiedad y adicionalmente la representante legal sea mujer. Claro. Esa es la condición. Siguiente pregunta. Hola, consulta. ¿Las garantías que mencionas son aporte del ejecutor o pueden ser cargado el aporte de Corfo? ¿Se refiere a los costos financieros de la garantía? Si es costo financiero de la garantía, está permitido cargarlo con cargo al subsidio. Perfecto. ¿Hay algún repositorio en donde se puedan descargar ejemplos de proyectos o presupuestos o cómo debería ser una buena respuesta? Bueno, no. Está lo relativo a las preguntas frecuentes y algunos ejemplos que tenemos publicados en la página de Corfo. Pero yo les diría que se basen bastante en las preguntas frecuentes donde habitualmente las dudas que ustedes tienen ya están con respuesta. Perfecto. ¿El Excel del presupuesto es descargable? Sí, ustedes lo pueden descargar y finalmente cuando llenan ese Excel tienen que examinar la misma planilla, ¿ya? Y le pueden insertar líneas dentro del recuadro del presupuesto, no fuera. Aquí esto es bien parecido. ¿Las planillas del presupuesto están listas de acuerdo al instrumento? Sí, de acuerdo al instrumento, cada planilla es distinta, digamos. Y lo otro que es importante que descarguen las planillas de este concurso. No usen planillas de concursos anteriores porque van teniendo modificaciones. A partir de hoy, una vez que abramos el concurso, ya pueden descargar todas las planillas. Acá hay una pregunta. En el ejemplo expuesto, ¿cómo pudieron cuadrar el valor total de las actividades con el valor total del proyecto si no se incluyeron los recursos humanos de la beneficiaria? No entiendo la pregunta porque están incluidos los recursos humanos y tú lo puedes financiar con ambas fuentes, ya sea con Innova Chile o como fuente del postulante. En el fondo, esto igual que hacer cualquier presupuesto, ustedes podrían eventualmente hacer un presupuesto prescindiendo de esta planilla y después van distribuyendo los gastos entre Corfo y los aportes del beneficiario. Pero no, sí, aquí están cuadrados perfectamente. Perfecto. ¿Cómo se ponen los aportes valorizados de los colaboradores? Igual que los del postulante, y normalmente son recursos humanos. Es decir, el valor hora de ese recurso humano multiplicado por el número de horas y números de meses les da el valor del asociado en este caso.
Lo tenemos separado para identificar la fuente, porque eventualmente al momento de la rendición pudieran tiene que hacerlo con el root del asociado y no con el propio. Perfecto. ¿Los costos de administración a qué se asocian? Los gastos de administración. Los gastos de administración se asocian a servicios básicos, por ejemplo, luz, agua, teléfono, uso de internet, que en la medida que de alguna manera tienen un impacto indirecto en el proyecto. A lo mejor yo necesito más luz, más tiempo administrativo en la empresa por causa del proyecto, y eventualmente ustedes lo pueden cargar al proyecto. Y por eso que también se le coloca un límite que es un 10% el costo total del subsidio. Tiene que estar justificado de por qué inciden en el proyecto. Perfecto, aquí tenemos más preguntas. Les dejé, para que recuerden, el link a la encuesta. A todos los que nos respondan la encuesta, les enviamos esta grabación y la PPT que utilizamos nosotros. Si quieren la grabación de los talleres anteriores, escriban por favor a innovacion@corfo.cl y ahí se los van a hacer llegar. Siguiente pregunta, tenemos un montón de preguntas. ¿Se pueden hacer ajustes al presupuesto una vez adjudicado el proyecto? Sí, es factible y es muy normal que durante la ejecución de un proyecto hayan cambios, porque recuerden lo que decíamos al principio, el presupuesto es una estimación de los gastos que yo voy a tener, pero en definitiva también hay una redimensión, podríamos decir que es como automática, en la medida que ustedes tienen los ítems definidos y gastan más un poquito en el ítem 1 y un poquito menos en el ítem 2, eso se lo podemos aceptar sin reitemizar, salvo que sea un ítem nuevo el que están incorporando. Es factible. Ya, perfecto. Veamos qué otras preguntas hay, bastantes preguntas. Algunos tips para saber a qué instrumento debo postular. Mira, la verdad es que hoy hicimos un webinar justamente sobre eso y está bien clarito y bien explicado. El webinar lo encuentras en el Facebook de Corfo. Lo hicimos hoy a las 11 de la mañana, así que está nuevecito. Vayan a revisarlo y de todas maneras estén súper atentos porque vamos a estar haciendo charlas sobre cada uno de los instrumentos para que sepan bien a qué postular. Tenemos 3 abiertos. Déjame poner mi pantalla porque no me están viendo. Tenemos 3 instrumentos. Tenemos el Súmate a Innovar, que es cuando tienes una idea o un concepto y esto va a agregar valor para tu empresa. Tenemos el siguiente, que es el Crea y Valida, cuando tienes ya un prototipo de baja resolución. Y además esto es algo que esperas que tenga impacto a nivel nacional. Y tenemos el Consolida y Expande, que es cuando ya tienes un producto tecnológico comercializable y quieres escalarlo a un mercado donde no estás presente, preferiblemente internacional. Esos son los instrumentos. Revisen el webinar. Te voy a pasar, Jorge, otra vez en vivo. Dice, cometí un error en el presupuesto al postular al Semilla Inicia. Deberían incluir en la planilla tipo para no cometer errores. El Semilla Inicia es de otra gerencia, pero bueno. Ya. ¿Cómo se pagan estos créditos? ¿En qué plazo? ¿La amortización se debe incluir en el presupuesto? Bueno, no son créditos, es un subsidio no reembolsable. En la medida que ustedes ejecutan el proyecto y lo concluyen, es un acompañamiento que hace Corfo para este tipo de inversiones. No reembolsable, no es crédito. Perfecto. Vamos a acá seguir. ¿Pueden compartir la vida útil que considera el Servicio de Impuestos Internos para los activos fijos? Está en la página del Servicio de Impuestos Internos. Ahí ustedes buscan la depreciación normal de los activos y la van a encontrar en la página del Servicio de Impuestos Internos. En el mismo buscador de ellos aparecen. Ya, perfecto. Preguntan lo mismo, si está incluido en los presupuestos de nosotros. No, tienen que descargarlo de Servicio de Impuestos Internos. Sí, tienen que buscarlo. Buenas tardes. Normalmente estos proyectos están enfocados en el área productiva. ¿Se puede postular un emprendimiento para la prestación de servicios?
De todas maneras, aquí en general las postulaciones son de productos o procesos físicos, pero los servicios también están plenamente vigentes. Tenemos proyectos postulados en estas áreas. ¿Tiene mayor puntaje aportar como empresa más dinero de la que es necesaria o pedir menos a Corfo? No necesariamente, pero demuestra un mayor compromiso de la empresa con el proyecto. Perfecto. ¿Es posible que Corfo elimine la restricción para compra de equipamiento referido al uso de la vida útil de ellos? Eso se da en condiciones muy particulares en ciertas líneas que hemos tenido en Corfo, pero en este caso no, las restricciones son las que indican las bases. Aquí nos hacen otra pregunta, si se pueden financiar servicios sociales, ya que ha visto que todo el financiamiento es para bienes o productos, que casi siempre son tangibles, un poco muy parecido a lo que... Es factible en la medida que sea un proyecto con I+D y con cierto grado de riesgo tecnológico, es factible. ¿Se podría utilizar estos proyectos para crear una importadora o deben ser para proyectos en empresas ya funcionales? Uy, no se entiende mucho la pregunta, Mariana. Yo creo que tendría que mandarnos más antecedentes al correo de innovación para poder responder, porque simplemente el proceso de importar, porque una importadora, entendí, es un negocio, pero no sé si eso tendrá, lo que pretenden hacer ellos tendrá desafíos tecnológicos o no. No lo sé. No podría responder esa pregunta. El contenido de la clase lo vamos a enviar a todos aquellos que respondan la encuesta. Lo están preguntando. Les dejo el link de la encuesta de nuevo para que lo revisen mientras voy publicando más preguntas. Tenemos millones de preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo se rinden los aportes de HH del empresario cuando, si bien le dedica tiempo, actualmente no le boletea o no está contratado por su propia empresa? Sí, por favor que envíe la pregunta a innovación@corfo.cl, porque es una respuesta larga, porque depende del tipo de sociedad que tenga en la cual participe el empresario. Perfecto. Entonces, dependiendo de la modalidad, es si puede o no. Innovación@corfo.cl y le respondemos. Perfecto. Cuando indican que el cofinanciamiento depende del tamaño de la empresa, ¿cómo califican el tamaño de la empresa? ¿Por venta? Por ventas. Sí. Hasta 25.000 OF es micro o pequeña, de 25.000 a 100.000 es mediana y sobre 100.000 es grande. Perfecto. Dice, acá somos una empresa con casa matriz en Colombia y el personal que desarrollará el proyecto se encuentra en Colombia y factura en Colombia. Este personal, ¿cómo lo relaciona al proyecto aquí en Chile? ¿Como nuevos contratos o cargo su tiempo de trabajo como pecuniario? Depende, hemos tenido casos de ese tipo, donde si la empresa que va a postular está constituida en Chile, puede postular. Y si su relacionada en Colombia, en este caso, quiere participar en el proyecto, tienen que declararlo expresamente que van a trabajar con una empresa relacionada para poder hacer el análisis. Es factible hacer, lo tienen que declarar. Nos preguntan qué se entiende por desafío tecnológico. En general son las fallas fallas de tipo técnico que puedo enfrentar, errores, el volver a repetir algunos ensayos, volver atrás, todo lo que implica algún desafío que pudiera yo tener probabilidades de no lograr el resultado esperado. Dicen que hay concursos de la NIT que financian el 100% de los equipamientos. ¿Por qué Corfo no? El 100%, porque por las características, es una cuestión legal. Yo desconozco los otros instrumentos que están mencionando, pero por una cuestión legal siempre hay un cofinanciamiento de parte del postulante. ¿Se puede valorizar los aportes de colaboradores como universidades, infraestructura, recursos humanos? En la medida que vengan como asociados, eventualmente podría ser.
pero normalmente no es así, porque el asociado en general pone recursos para participar en un proyecto. Sí. Y las universidades normalmente cobran por esos servicios. ¿Cuál es la página para descargar el Excel de presupuesto? Es la misma página, www.corfo.cl, programa y convocatorias. De ahí se van a innovación y le aparecen las 3 líneas que van a estar abiertas a partir de prácticamente 1 hora más. Ustedes ingresan y dentro de la postulación bajan los archivos. Preguntan que por qué no podemos compartir este ejemplo que tú hiciste, Jorge, por favor. Porque simplemente es una referencia para que ustedes puedan ver, lo pueden ver en el video todas las veces que quieran, porque ahí es simplemente para mostrarle que es un ejemplo donde todos los tips que dijimos para efectos de que el proyecto esté dentro de los rangos permitidos, se cumpla. Es una cuestión que hay que hacerla nomás. Que depende también muchísimo de cada uno de sus proyectos. Cada uno va a tener objetivos específicos distintos y por lo tanto los ítems a financiar son así de distintos. Y ya les contamos, hemos tenido experiencia donde colocamos ejemplos y lo que hacen es que copian y pegan los ejemplos, lo cual es muy malo para el proceso de postulación y evaluación. No nos permite ver si en verdad esto es o no es coherente con tu proyecto. Claro. Si un asociado quisiera aportar con traslados, alojamientos que son valorizados, ¿dónde se ponen? No supe dónde ponerlos en el CRE y Valida. Es que no existe, no pueden valorizar eso. Solamente pueden valorizar recursos humanos. Por eso no lo van a encontrar nunca. Está solamente la partida de recursos humanos. Exacto. ¿En el presupuesto de inversión se puede agregar construcción en vez de arriendo de algún local? Y es que ahí tienen que analizar muy bien el proyecto, porque, por ejemplo, si yo voy a la playa, voy a poner un ejemplo así bien burdo para que se entienda. Si yo voy a la playa y quiero tomarme un helado, yo no compro una máquina de helado y me la llevo para la playa, sino que simplemente voy a un kiosco, compro un helado. Acá es lo mismo en los proyectos. O sea, en el fondo ustedes tienen que ver la opción de arrendar el servicio en lugar de... Tienen que equilibrar ahí el presupuesto. El Fondo de Innova Sostenible no se abre. En un calendario Corfo lo anuncia para esta fecha. No está disponible en este concurso. Pero sí está disponible el Consolida y Expande de Reactivación Sostenible. Claro, que ese tiene foco sostenible con 7 puntos principales que abarca dentro de la sostenibilidad. Al postular, ¿los porcentajes de financiamiento se deben aplicar ítems a ítems o lo que vale es la suma del total? Buena pregunta. No entendí la pregunta, Mariana. Dice que si cada ítem que ella financia tiene que financiarse Corfo, beneficiario en 80-20 o 70-30, No. o lo que importa es que cuadre el final. No, lo importante es que cuadre. Puede que en un ítem, por ejemplo, Corfo no financie nada o lo financie toda la empresa o viceversa, pero lo importante es que los totales cuadren. Perfecto. Aquí hicieron una pregunta. ¿Qué pasa si no puedo cumplir algún objetivo? Bueno, si no puede cumplir algún objetivo por una causa imputable al proyecto, digamos que no pudo cumplir con el desafío técnico y es una cuestión que era inherente al riesgo del proyecto, no debería pasar absolutamente nada. Ahora hay que ver si un hito crítico o no que implique un término anticipado del proyecto. Hay que evaluarlo en cada situación, pero si no cumplen un objetivo por una causal que no es responsabilidad de la empresa, no pasa nada. Ahora, si es por negligencia, es distinto. Claro. La presentación de la PPT, ¿qué tan vinculada a la aprobación del fondo se encuentra? Porque tiene restricciones importantes como solamente incluir imágenes. Se refiere a la PPT donde explican la solución y las soluciones alternativas. Lo que pasa es que ustedes la postulación ya describieron todas las actividades y en la parte de ese PowerPoint que ustedes tienen que ingresar con imágenes es simplemente
mostrar en forma gráfica lo que ya hicieron en forma escrita. Por lo tanto, no es necesario que le incorporen texto, o si le van a incorporar que sea muy poco, porque en el fondo es ver físicamente o en imágenes lo que ustedes describieron en la postulación. Perfecto. La valorización de las actividades, es decir, cuánto cuesta cada actividad, ¿se puede prorratear asumiendo el costo total del proyecto, dividido, por ejemplo, por el tiempo que dura cada actividad? Es que depende de cada actividad, pues hay actividades que duran una parte del proyecto, un par Son de muy meses, caras. hay otras que duran todo el proyecto, depende de cada caso en particular. O sea, hacer esto no es una simplificación del proyecto y no se va a entender. Perfecto. Un ejemplo, si tienes algún ejemplo de postulación de servicios en turismo. En turismo, tenemos, no hemos tenido mucho ahora último, pero sí hay algunos casos de más de servicio en turismo pero no, a la mente no se me viene uno en este minuto, fíjate, pero hemos tenido algunos. Si quiere que nos escriba innovación@corfo, Sí, y podemos buscar en nuestro repositorio y quizás enviarle algunas ideas. claro. Si no incluye el gasto por conceptos de garantías, ¿es posible agregarlo posteriormente? Posteriormente, en la medida que la línea lo permita, probablemente pudiera hacer una reitemización de esa partida. Es decir, yo voy a gastar menos en otro ítem y voy a incluir el ítem de gasto de garantía. Es factible. ¿Tienen un criterio en relación a empresas que tengan adjudicados muchos proyectos previos? Sí, en Credivalidad tenemos ese criterio. En los últimos 3 años no pueden haber tenido dos proyectos financiados por Innova Chile de Corfo en los últimos 3 años. Por lo Sí. tanto, si lo hacen, deberían quedar no admisibles. El Súmate a Innovar también te pone restricciones. Súmate a Innovar que pone restricción de un proyecto en los últimos 5 años. Para postular a un crédito Corfo, ¿es condición no tener deuda con el Servicio de Impuestos Internos? No deberían tener, bueno, no son créditos, son subsidios, pero en general se exige que no hayan deuda vigente. Perfecto. ¿Se puede considerar depreciación acelerada si el equipamiento va a tener uso intensivo? Y lo que pasa es que esa pregunta está puesta en la presentación, no se dice expresamente, pero nosotros aceptamos depreciación de acuerdo a la tabla de depreciación normal del servicio de impuestos internos. O sea, si el Estado de alguna manera implementa mecanismos de reactivación con depreciación acelerada y esa no están en la tabla normal de depreciación, no se puede. Perfecto. Estas líneas permiten el financiamiento de adquisición de inmuebles como cargo al subsidio o como aporte pecuniario. En general no está restringido porque se habla de activos fijos en términos generales, pero tendría que estar muy bien justificado por qué habría que adquirir un inmueble, ¿ya? Y por el costo de los inmuebles, más bien parecería un proyecto de inversión que un proyecto de innovación. Nos preguntan que hay dos expositores, entonces la encuesta les pide marcar algún expositor. Pueden marcar a cualquiera o pueden enviar dos encuestas también, no hay ningún problema. Ya. ¿Se puede postular si el proyecto es digital? Si es digital, de todas maneras, se puede postular. Sí, sí tenemos muchos proyectos de esas características que han sido financiados, qué sé yo, sistemas de predicción de distinto tipo, por ejemplo, de predicción de cosecha en la agricultura, sistemas de predicciones de desgaste, que son proyectos totalmente digitales. Sí, de todas maneras que se puede. Perfecto.
perfecto. Nos preguntan sobre si hay un manual de rendición. Sí, existe un manual de rendiciones que todos los proyectos que son adjudicados, incluso se invita al beneficiario con su contador a tener una capacitación para efecto de las rendiciones y hay un manual de rendiciones que está actualizado. Si lo necesitan, nos pueden pedir ese manual al correo innovación@corfo.cl. Perfecto. ¿Nos podrías explicar en qué consiste el riesgo tecnológico en un proyecto de servicio? Es que es lo mismo que para cualquier tipo de proyecto. Ustedes tienen que buscar las variables donde eventualmente pueden fallar. En un proyecto de servicio puede fallar en cuestiones, por ejemplo, si está asociado a alguna aplicación o algún sistema de inteligencia artificial, puede estar, el riesgo puede estar en el algoritmo que ustedes van a crear para cumplir determinadas funciones. Eso lo tienen que chequear ustedes y la fórmula es hacerlo con alguien que entienda del proyecto, que tenga expertise y ustedes le pregunten cada una de las actividades y él les va a decir, mira, esto es probable que no se cumpla por tal o cual motivo. Ahí hay riesgo. Pero tienen que hacer un análisis con los profesionales que entiendan del tema. Perfecto. Creo que estamos como en la hora, Mariana, Sí, ¿no? estamos. Quedaron algunas preguntas, cerca de 20 preguntas. Por favor, envíen esas preguntas a, les voy a dejar acá, innovación@corfo.cl y ahí nos las van a hacer llegar a nosotros y las vamos a responder. De todas maneras, hay algunas que yo me voy a quedar respondiendo acá mismo en el chat. Recuerden evaluar nuestra presentación porque es la manera como vamos a tener nosotros de poder tener el dato para poder ponernos en contacto con ustedes y enviarles esta PPT y esta grabación. Muchísimas gracias por la participación. En algún momento fuimos casi 250 personas. Es un punto súper importante el tema del presupuesto. Cada presupuesto es particular. Cada presupuesto se justifica en función a los objetivos específicos que tienen ustedes. Así que a ponerse manos a la obra. Los instrumentos abren en 1 hora. Así que mucho éxito. 1 hora. Ya, pues muchas gracias a todos y que les vaya bien en sus postulaciones. Vale. Chao, chao. Que estén muy bien.